Bueno, estamos en otra presentación del trabajo integrador final de teoría del conocimiento, bajo la frase diseño y empatía en tiempos de pandemia. Esta vez vamos a escuchar la presentación de Carolina Dalke, así que bueno, le damos la palabra a ella para que nos cuente un poco de qué se trata su proyecto. Bienvenida, Caro. Gracias, profe. Hola, buenas tardes. Yo soy Carolina Dalke y en este momento voy a presentar mi trabajo integrador final de teoría del conocimiento. Bueno, como todos sabemos, desde que comenzó la pandemia estamos limitados en ciertas actividades cotidianas que generalmente estaban en nuestra rutina diaria. Y bueno, y estas actividades pasaron desde una modalidad presencial a un plano virtual, como por ejemplo las reuniones administrativas, las clases tanto del sector primario, secundario, terciario y universitario. Y bueno, y todo esto generó una gran carga de emociones negativas, frustraciones y sobre todo desamparo. Bueno, teniendo en cuenta este contexto y la temática elegida para el desarrollo de este trabajo integrador final, que era diseño y empatía en tiempos de pandemia, decidí trabajar una problemática relacionada al ámbito de la educación, ya que como sabemos, tanto directivos como profesores y estudiantes estamos en una situación totalmente inusual, ya que nunca se presentó esto de dar clases de manera virtual. Y bueno, entonces para estar en contacto unos con otros, utilizamos diferentes plataformas, como por ejemplo el aula virtual, el Facebook, Google Classroom, WhatsApp, entre otros. Y bueno, y en muchos casos una misma asignatura utiliza muchas plataformas, lo cual genera una gran desorganización, que esto también puede llevar al estrés al haber tanta desorganización en el sistema, digamos. Además de que debemos estar en constante alerta porque en muchas plataformas no hay notificaciones que nos avisan cuando hay una actividad nueva o temas nuevos de cada asignatura. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto y el material teórico asignado por la cátedra, eh, voy a explicar cómo fue el proceso, a cómo llegué a trabajar esta problemática con respecto al ámbito de la educación. Entonces, primeramente lo que hicimos fue utilizar herramientas, las técnicas de creatividad, y yo, en primer lugar, para generar las ideas, utilicé una lluvia de ideas, en la cual, junto con una amiga, fuimos anotando en un papel todas aquellas palabras que relacionábamos con respecto a conceptos como diseño, empatía y pandemia, que son de la temática a trabajar. Y bueno, esto para tener una mejor organización y notar los niveles de jerarquías y relaciones que hay entre cada palabra, decidí hacer un mapa mental, que como se ve el mapa mental de la izquierda, para tener una visión más panorámica de todo lo que se trataría el trabajo. Después, pasando a un plano más específico, decidí trabajar las problemáticas de 4 grupos de personas, que en este caso son niños, adultos, estudiantes y adultos mayores. Entonces fui anotando los problemas más usuales que ha atravesado cada grupo de personas durante la pandemia y esta cuarentena. Bueno, y llegando a una decisión final, decidí trabajar con la desorganización de los horarios y con las plataformas de estudio, pero no solamente vinculado a los estudiantes, sino también dirigido hacia los docentes, tanto del nivel secundario como terciario y universitario. Bueno, entonces esto, hablando con mis pares y por experiencia propia también, eh, nos dimos cuenta que es una situación realmente difícil, cómo comenzó todo esto y adaptarnos a esto. Eh, la verdad que este sistema de modalidad virtual fue bastante difícil de llevarlo. Y bueno, entonces puedo decir que analizándolo, yo me regí por un tipo de conocimiento que se denomina a posteriori. Este conocimiento se rige principalmente por la experiencia, al igual que lo que habla la teoría del empirismo. Es decir, que hay verdades de hecho que nosotros nos vamos rigiendo a partir de experiencias,
tanto propias como la de nuestros cercanos. Bueno, entonces, analizando ya, teniendo la problemática establecida, decidí como solución utilizar una aplicación para móviles, para celulares, y también fue elegida a través de diferentes procesos parecidos a cómo surgió la problemática, utilizando las técnicas de creatividad. En primer lugar, utilicé la lluvia de ideas. Como se puede ver, también fui anotando en una hoja todas aquellas posibles soluciones a esta problemática. Y bueno, y analizando qué soluciones eran más interactivas y cuáles eran más utilizadas por las personas, terminé haciendo un filtro que me daría dos opciones, la aplicación móvil y la plataforma web. Entonces, para elegir cualquiera de estas soluciones que sean más adecuadas, elegí hacer una técnica de creatividad llamada PNI, que es positivo, negativo e interesante. Y como se puede ver, hice dos cuadros, una de la aplicación móvil y otra de la plataforma web. Y bueno, entonces, analizando las diferentes fortalezas y debilidades de cada solución, decidí finalmente centrarme en la aplicación móvil, como había mencionado anteriormente. Esta aplicación va a tener la característica de reunir todas aquellas plataformas que consideremos necesarias, que necesitemos, y se van a poder seleccionar de acuerdo a las diferentes asignaturas. Después también va a contener calendarios y agendas para ir planificando nuestro día a día, para también organizar nuestro mes, nuestra semana. También va a tener notificaciones aseguradas para que cuando nos lleguen temas nuevos o actividades nuevas de cualquier plataforma, esto nos avise. Y también tendrá una interfaz sencilla de manejar. Bueno, con respecto al origen del conocimiento, vi que principalmente casi todo el trabajo práctico, digamos, el trabajo final, fue regido por la experiencia. También se puede vincular con el conocimiento a posteriori que se mencionó también. Principalmente porque, por ejemplo, en el caso de la utilización de plataformas web dentro del celular, se nos complica en el hecho de que anda muy lento o se nos almacenan datos innecesarios y además no nos permite activar notificaciones. Entonces, también puedo decir que la elección de la solución fue regido por la experiencia, digamos. Bueno, y también fue regido por la razón mediante el material teórico de la asignatura, ya que a partir de este material fui desarrollando todos los conceptos necesarios y vinculando con la práctica. Después, con respecto a la esencia del conocimiento, según John Hessen, el conocimiento se presenta a partir de una relación entre sujeto y objeto. En este caso, analizando desde el punto de vista de este trabajo final, el sujeto sería el usuario y el objeto sería la aplicación. Entonces, analizando desde ese punto de vista, vamos a decir que el usuario es quien va creando las actividades, va seleccionando las asignaturas que cursa, que quiere tener en la aplicación y va organizándose a medida que le surjan nuevas tareas. Entonces, acá se determina que el sujeto determina al objeto, el usuario determina a la aplicación. Bueno, después, como había mencionado, la aplicación va a tener una interfaz sencilla de manejar. Esto y otras características más fueron ya preestablecidas debido a que, como explica Jürgen Klarik, que para hacer para hacer diseños que sean efectivos, debemos estudiar la mente del consumidor y así saber qué es lo que siente al estar en contacto con algún diseño.
Entonces, él lo que nos explica en su video de neuromarketing son algunas sugerencias que pueden llegar a tener los diseños a modo general, y uno de ellos es que lo simple es más atrayente y efectivo para el cerebro porque este se rige por figuras básicas. Entonces, esto también lo pude notar en otras aplicaciones que no lo cumplían. Por ejemplo, aplicaciones de calendarios o agendas que estuve observando tienen una gran cantidad de elementos y no explican cómo realmente funciona. Entonces, esto genera confusión en la persona y también puede generar rechazo. Esto también se relaciona con una frase que dice Frascara, que no percibimos el mundo para gozarlo, lo percibimos para entenderlo y necesitamos entenderlo en función de la supervivencia. Cuando percibimos sin entender, sentimos desasosiego, aburrimiento, fatiga o miedo. Bueno, también está vinculado a lo que dice Facundo Manes con respecto a la memoria, que es una función vital del cerebro, ya que nos permite almacenar los datos importantes que este cree importantes. Por eso se dice que la memoria es selectiva. De esta forma, yo también me regí por las características que brinda el neuromarketing, porque de esta forma los usuarios van a prestar atención al utilizar la aplicación y al mismo tiempo van a retener en sus memorias todos aquellos datos importantes que deban recordar en su día a día. Y bueno, con todo esto podemos concluir que el cerebro no trabaja como un ordenador, sino que nosotros vamos reteniendo información por medio de la asociación, imitación y la interacción. Este último también lo tuve en cuenta al elegir una aplicación como la solución, porque uno constantemente puede estar interactuando con el celular, con la aplicación, y está siempre al alcance de la mano. Bueno, ahora podemos ver un prototipo del diseño de la aplicación. Como se puede ver, es bastante simple. En la primera pantalla, por ejemplo, solamente nos aparecen las actividades importantes del día. Después podemos ver... después también podemos ver las asignaturas que podemos ir agregando de acuerdo a nuestras necesidades, y apretando cualquiera de ellas nos dirige a la asignatura que querramos, y dentro de ella van a estar las diferentes plataformas que se utilizan en ella. Por ejemplo, si apretamos el aula virtual nos va a dar acceso a esta plataforma, pero dentro de la aplicación. Lo mismo sucede con el Facebook, que nos permite ver el grupo de esta asignatura. Otra pestaña que va a tener también es un calendario del mes que está vinculado con el Google Calendar. También va a tener una pestaña de horarios semanales en la cual vamos a ir anotando las actividades semanales que tenemos. Y por último, una pestaña de notificaciones que nos va a decir de dónde proviene la notificación, de dónde hay una nueva tarea. Bueno, con respecto a Stenberg y Lugard, bueno, yo analicé los 6 puntos que proponen los escritores, perdón. El primero es la inteligencia. Yo me sentí más identificada con el nivel analítico, porque yo siento que tengo facilidad de fundamentar todo lo que son el proceso, o reconocer, establecer y por ahí evaluar las ideas. Después, en un nivel más lejano, se podría decir, está el nivel sintético, porque está el tema de la generación de ideas, en el cual podemos ver el uso del mapa mentales y la lluvia de ideas. Y por último, en el que por ahí noto que más me cuesta, es el nivel práctico, ya que a veces me cuesta mucho materializar las ideas y lograr que estas funcionen. Como por ejemplo, también a veces se me presentan bloqueos creativos. Respecto al conocimiento, está el conocimiento formal e informal. El
conocimiento formal lo fui adquiriendo mediante los materiales que nos brindó la profesora, el material teórico, las clases, los videos, y el informal lo fui adquiriendo día a día, de forma diaria, digamos, mediante la práctica. En cuanto a los estilos de pensamiento, en la función de los estilos me identifico más con el ejecutivo porque tengo una forma de ser, de seguir las reglas. Me gusta eso de que esté todo estructurado, de seguir algo ya establecido. Por ejemplo, cuando se nos entregó la guía del trabajo práctico, del trabajo final, me resultó sencillo seguirlos y completarlos de acuerdo a lo que se establecía. Después, en formas de los estilos, está el jerárquico. Me identifico con este porque puedo establecer jerarquías y notar cuáles son las necesidades o metas más importantes. Después, en niveles de los estilos, el estilo local, porque yo me suelo centrar bastante en los detalles y en lo concreto. Como se pudo ver, yo al comienzo hice una visión panorámica de todo lo que es el trabajo y después me fui centrando más que nada en la problemática y en los problemas específicos de cada uno. En cuanto al alcance de los estilos, yo no me siento muy identificado con lo que dicen los autores porque como que establecen dos tipos de personalidades estereotipadas, ya que yo, por ejemplo, tengo una personalidad reservada, pero sí, o sea, me gusta trabajar sí en individual, se podría decir, pero también disfruto eso de compartir las diferentes etapas del proyecto y a su vez recibir las críticas o si no los puntos de vista de mis pares. Después, con la inclinación de los estilos, me identifico con el conservador porque siempre trato de hacerlo todo al método tradicional. Muy pocas veces lo hago de otra forma. Y bueno, respecto a la personalidad, en perseverancia ante los obstáculos, yo no trato siempre de evitar los obstáculos y en el caso de que se me los presentan, trato siempre de seguir hacia adelante y no tratar de evitarlos como dicen los autores. Después, en la voluntad de asumir riesgos sensibles, yo, por ejemplo, cuando tengo esa instancia de ser evaluada antes de entregar un trabajo, puedo asumir ciertos riesgos, pero en el caso de que esto no sea así, me cuesta mucho asumirlos. En la voluntad de crecer, yo cuando tengo por ejemplo, en temas que son de mi interés, me gusta investigar y crecer en ellos. Después, en la tolerancia de la ambigüedad, yo no tengo tolerancia a esto, siempre necesito que esté todo bien definido. Por ejemplo, lo primero que hice en este trabajo fue definir bien la problemática para que sea un punto de partida y seguir con el resto de los temas. La apertura a la experiencia, hay momentos que yo me siento abierta a la experiencia, me siento que quiero conocer temas nuevos, pero en otros como que me encierro en mí misma y prefiero quedarme con lo que sé. Después, en fe en uno mismo, el coraje de las convicciones propias, me identifico con lo que dicen los autores con respecto a la independencia emocional, porque soy bastante reservada. Después, la independencia intelectual, ya que tengo una autosuficiencia para establecer los problemas. Y también la independencia de patrones de la sociedad, porque soy bastante inconformista en cuanto a los trabajos, por ejemplo. Después, en la motivación, me identifico también con la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca porque yo realizo este trabajo para entregarlo, por ejemplo, en tiempo y forma, pero no con una búsqueda de un beneficio, como dicen los autores. Y en la intrínseca, yo creo que este trabajo nos va a dar un crecimiento personal en el momento de que lo finalicemos y además de que nos va a servir en otros momentos de nuestras vidas.
Y finalmente, con el contexto medioambiental, yo creo que la creatividad depende mucho de esto, también de cómo el individuo hace frente a las diversas situaciones. Por ejemplo, con esta situación de la pandemia, yo al comienzo de año no me sentía muy motivada o no hacía trabajos muy eficientes. Sin embargo, ahora al finalizar el año ya me siento más motivada y puedo notar un cambio y puedo realizar trabajos mejores. Bueno, con respecto a Csikszentmihalyi, este autor establece que no está de acuerdo con otros autores de que la creatividad es un proceso mental, sino que es una relación que se presenta entre los pensamientos de un individuo y hay una relación entre los pensamientos y una cultura de una cultura social. Bueno, entonces, analizando desde el punto de vista de mi trabajo, estos tres elementos, el dominio, el ámbito y el individuo, tenemos que el dominio contiene las reglas simbólicas, en este caso va a estar relacionado con el diseño gráfico, el diseño de interfaz y el diseño web principalmente, y también con el resto de de las aplicaciones que sean similares a esta solución. Después, el ámbito, que es el grupo de personas que toma decisiones. En mi caso van a estar, por ejemplo, los profesores y directivos de las facultades, los diseñadores, los estudiantes o los profesores de los diferentes ámbitos, por ejemplo, secundaria, terciario y universitario. Y por último está el individuo, que aporta novedad al campo simbólico, que en este caso se encontraría mi persona tratando de introducir al dominio esta solución al problema. También este autor lo que propone es que el proceso creativo no es lineal, sino que las diferentes etapas se van presentando de acuerdo a cómo los va enfrentando el individuo. Tenemos acá 4 etapas en la cual está la aparición de los problemas. Acá es donde surge la problemática del trabajo. Después está la incubación, que se relaciona la información con el dominio y con el ámbito. Hacemos una vinculación ahí. Después, en la intuición o experiencia, surgen las posibles soluciones al problema, que en el caso de este trabajo surgieron, por ejemplo, las plataformas web, las aplicaciones, y por último, la evaluación y elaboración, que es donde se hace un análisis desde lo conceptual para saber si realmente va a funcionar esta propuesta y una creación de la solución, es decir, se materializa la idea, digamos. Bueno, y teniendo todo en cuenta lo que dice Csikszentmihalyi, yo, en mi opinión, creo que mi propuesta es creativa porque hay un cambio sobre los memes que además constituye una mejora que se podría considerar novedosa. Bueno, y finalizando, en mi opinión, todos los conceptos dados en teoría del conocimiento sirvieron, me parecen importantes porque explican relaciones que hay y de dónde surgen todos los conceptos que se van presentando a lo largo de la carrera, a lo largo de las diferentes asignaturas. Y en mi opinión, los temas que más me interesaron y más creo que están dirigidos hacia el diseño gráfico son los temas del bloque 2 y del bloque 3. En el bloque 2, la percepción y el neuromarketing, creo que nos ayuda en la manera de cómo crear diseños que sean efectivos y que funcionen realmente y que lleguen al usuario que nosotros estamos queriendo trabajar, al público al que estamos queriendo llegar. Y con el bloque 3, la creatividad, que en la asignatura brindaron las herramientas para comenzar los trabajos. Y por último, el proceso creativo, porque de esta forma nos podemos autoevaluar y también evaluar nuestros trabajos según lo que proponen los autores, y de esta forma ver si realmente constituye un cambio o se podría mejorar, digamos, la propuesta. Bueno, hasta acá llegó mi presentación.